con ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El caso de Osmar Ferrer o Carlos Alberto Mejía Hernández, imputado por homicidio y actualmente prófugo debido a un error procesal en su orden de prisión preventiva, expone graves falencias en el sistema judicial chileno. Este hecho no solo pone en jaque la seguridad pública, sino que profundiza la desconfianza ciudadana en la justicia. Más allá de una equivocación puntual, la situación exige una investigación rigurosa, medidas de transparencia y mejoras urgentes en los procedimientos institucionales. ¿Cuáles son los procedimientos correctos que se deben realizar en el Poder Judicial y en Gendarmería? Vamos a conversar del tema con Diego Muñoz, abogado, máster en cumplimiento normativo en materia penal y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Qué bueno que llegaste a este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Cuando guste, encantado. Oye, Diego, muchas gracias. Oye, Diego, a ver, partamos con esta cosa que fue como bien escandalosa, ¿no? Se ha hecho una cierta cronología con respecto de que lo tomaron preso, que lo mandaron Mm. lo pasaron a Gendarmería, digamos, con una prisión preventiva, ¿no? Y luego se desdijeron y después se dijeron de nuevo. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso, que un poco la cronología de esta comedia de equivocaciones. Sí, mira, acá hay que hacer la estructura de cómo ocurre esto. Bueno, primeramente, detienen a estas personas, había una orden de detención por esta investigación, la verdad de quién había realizado este homicidio. Hay una investigación, se logra determinar al menos quiénes serían los responsables y pasan el control de la detención. Luego de la audiencia, la magistrada en su momento determina que la medida cautelar que van a tener es la de prisión preventiva. Hasta ese momento estaba todo bien. Se decreta la medida cautelar e ingresan a cumplir la prisión preventiva. Y termina la audiencia. ¿Dónde viene el problema? Es que esto se ejecuta a través de distintos actos administrativos. El primer acto administrativo es que el tribunal, cuando decreta una medida cautelar, especialmente la de prisión preventiva, saca un papelito. De ahí ese papelito tiene la resolución, la indicación de la causa, el nombre de la persona, su RUT y la firma del tribunal. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en este caso en particular? El primer documento que se emite tenía un error en la individualización de la persona que sería pasada a cumplir prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el tribunal? Emitir una nueva resolución. Y acá hay dos explicaciones en realidad que plantea primero el tribunal, que por el sistema informático no se puede sacar una nueva sobre la misma persona, no lo permite el sistema. Entonces, la fórmula es sacar un nuevo documento que deje sin efecto el anterior y luego se emite nuevamente la que corresponde. Y en ese proceso, que son estos tres documentos, hay una diferencia un par de minutos, pero ¿qué es lo que ocurre luego? Este documento lo tiene Gendarmería y Gendarmería dice ya, Pedrito, ¿dónde está? Levantará la mano y comienza a cumplir la prisión preventiva. ¿Ya? Esto normalmente pasa en grupo, distintas personas que ingresan a cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? Gendarmería ve un documento, verifica su validez que dice dejar sin efecto la medida cautelar, levanta la mano y sale la persona. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde hay dos versiones, la de Gendarmería y la del Poder Judicial, que en un caso el Poder Judicial se defiende y dice, yo emití el documento, mira, aquí está el documento correcto. Y que Gendarmería dice, bueno, yo no voy a revisar si el documento es cierto o no, lo que sé, o sea, si en el fondo es correcto o no, lo que sé es que yo tengo un documento que me dice, deje a esa persona en libertad, y fue lo que hice. Esa es como la estructura o el problema que se sucede como en un análisis muy general de lo que esto ocurre. Oye, sí, habría que decir y habría que puntualizar el tema de que entre medio pasaron horas, ¿no? Entre un documento y otro, entre el que dijeron una cosa y se desdijeron, pasaron unos pocos minutos, como dices tú. Pero el Mm. que vuelve a ser el otro, el tercer documento, digamos, el que era válido, que estaba válidamente emitido, que estaba con el nombre correcto, que estaba con el RUT, o sea, con el nombre correcto que hasta ahora sabíamos. Con el número de la causa y todo el tema, Mm. eh,
pasaron minutos y entre medio pasan unas horas, pero Gendarmería como que no recibe el tercer documento en el que dice, no, déjese sin efecto y ahora sí, déjelo adentro, ¿no? No, y una pregunta ahí, ¿no se explica, por ejemplo, en el segundo documento donde dice déjese sin efecto, no explica por qué? Dije, hay que, en buenas cuentas, borrarlo definitivamente para poder volver a ingresarlo, porque el número de la causa sería distinto. Claro, mira, sí, ahí el punto concreto es que, ¿dónde está el fallo en este tema? Porque claro, son un par de minutos, tú bien lo señalas, un par de minutos entre los documentos, pero entre lo que pasa en Gendarmería, que estas personas bajan a la cárcel, están en esta preclasificación, que es una salita donde hay un gendarme que tiene un mayor rango y va leyendo las resoluciones que tiene, ¿ya? En eso hay horas. ¿Dónde está el primer problema? Porque el documento es muy simple. Miren, y para los que nos escuchan, es un documento muy sencillo, o sea, es un párrafo muy pequeño. ¿Y dónde está el problema particular? En que toman el documento equivocado finalmente. ¿Ya? O sea, de estos tres, no es el primero ni el último, es el del medio que deja sin efecto. Y ahí, claro, Gendarmería dice, claro, esto es un documento válido, a mí me llegó por correo electrónico, aquí lo tengo. Pero ¿dónde está el problema? En que no se verificó cuántos documentos habían de esto. ¿Qué es lo que uno ha escuchado, por ejemplo, de Gendarmería, de funcionarios que lo han planteado en este mismo ámbito? Bueno, lo que pasa es que de repente cuando llegan muchos correos y nosotros vamos imprimiendo los documentos. Entonces, claro, puede que hayan visto el documento de la misma causa y solo tomaron uno de los tres pensando que podía ser repetido. Y ahí puede ser, y en todo esto que nos queda claro, sí, que acá hay un error de la estructura de cómo funciona el sistema, porque no debería ser así, o sea, no debería ser necesario que este tema informático, debería ser un solo documento, el final, el que se envíe. Y lo otro es que también desde el punto de vista de Gendarmería, también por limitaciones quizás de temas de infraestructura, de un computador, que no sé si las cayó en internet, de distintas explicaciones, pero claro, hay un tema de protocolo que falla especialmente cuando una persona es en prisión preventiva y por el tipo de delito. O sea, no es acá que fue un hurto, supermercado, no fue un robo, acá era un sicariato, un homicidio. Claro que sí. Oye, pero es uno de los errores, como dices tú. Una cosa que me gustaría dejar clara y que no se ha aclarado, creo, lo suficiente, y es que la firma de la jueza, de la magistrada en este caso, no es una firma física, es una firma virtual. Por lo tanto, cualquiera podría haber puesto, no sé en qué va a quedar la investigación, pero podría cualquiera haber puesto, con su rol, haber puesto, bajado la firma virtual de la jueza, ¿no? Ya, ahí hay un tema, porque ¿cómo ocurre esto en el proceso? Por ejemplo, está el funcionario de acta de sala, en el que estaba escuchando y él después tiene que hacer el documento, pero no lo firma él. Lo que él hace, le avisa al magistrado en su caso, su señoría, existen tales documentos para su firma. Y en el computador habilitado con la firma, que es como un pendrive, él los selecciona y los va firmando el juez. Ahora, uno los puede firmar de manera masiva, seleccionarlo y firmar, o los va abriendo, los lee, los revisa y los firma. ¿Ya? Ahí es donde también, nuevamente, un tema de protocolo, cómo ocurre la firma, o si efectivamente, ¿qué es lo que acredita esta firma? Que es supuestamente el juez que concurre, lo firma para no tener que hacerle manualmente, hay un tema electrónico. Ahora, claro, como tú bien dices, ¿podría ser también un funcionario que lo haga con la firma de la jueza? Sí, podría ocurrir eso, pero tiene que tener en su caso este dispositivo conectado a un computador, ya sea que esté en el tribunal o incluso de repente fuera de oficina, firmando documentos, alguien que pudiera estar de turno, un juez, podría hacerlo. Pero claro, acá hay algo que todavía en la investigación no ha quedado tan claro ni el asidero que efectivamente fue la magistrada, aun cuando ella reconoce que firmó los documentos, que haya sido por alguna persona. Lo que sí hay que revisar el tema de estructura, el tema informático, porque puede ser vulnerable, o sea, eso así es. Está clarísimo que puede ser vulnerable porque vamos a otro error. No se supo de esto fue un día miércoles y recién se supo el día domingo, tengo entendido, ¿no? O el sábado en la noche o algo así. Y lo más divertido, no sé si es divertido en realidad, pero lo más increíble es que se dieron cuenta porque el sicario que había quedado en libertad llamó a su amigo que estaba adentro, lo llamó por celular,
Ya, obviamente tiene, adentro hay un celular que recibió esa llamada y le dijo, oye, yo estoy bien, fíjate que estoy libre. Entonces el otro llamó urgente a su abogado y le dijo, ¿por qué él está libre y yo no? Y así se supo entonces que esto había sucedido. Cuéntame ahí qué está pasando en ese sentido. Sí, nuevamente aquí, nuevamente es un tema de infraestructura, o sea, hay un tema de bases de datos que no están conectadas entre sí. Y te voy a dar cuatro bases de datos que deberían estarlo. La del tribunal respecto del cumplimiento de las medidas cautelares, es decir, el tribunal debería saber cuando una persona está con una medida cautelar y sale, debería tener, eso debería estar conectado, por lógica, alguien podrá revisarlo. Lo segundo, Gendarmería debiera conectar su base de datos con, por ejemplo, con la PDI extranjería, si va a salir alguien por un paso no habilitado. La persona todavía debería estar cumpliendo o cumpliendo. Pero hay algo que es más, y es lo que planteas tú. Se sabe en la causa a los 4 días después. No sé, ¿qué es lo que, otra cosa que también por protocolo debería hacer? Gendarmería debería emitir un documento, esta persona salió tal día o ingresó tal día a tal módulo o salió a tal módulo y remitirlo al tribunal. Porque si eso se hubiese hecho, por ejemplo, ese mismo día en la tarde o al otro día en la mañana, tribunal tanto, tal persona, independiente del nombre que sabemos que eran dos, tal persona salió de la cárcel. Y eso hubiese puesto en alerta al Ministerio Público, al tribunal. Pero sin estas bases de datos que conversen, o sea, el Estado tiene mucha información que podría servir para el combate, especialmente del crimen organizado, pero si no se hace este juego de unir bases de datos, por ejemplo, como lo hace Contraloría, es difícil que y esta serie de errores en realidad es mucho más fácil que sucedan porque no tenemos una infraestructura informática que así lo permita para evitar casos claramente como estos. Oye, y vamos al otro error que ya se supo después, en forma posterior, y que ya eso sí que es increíble. Don Osmar Ferrer, no se llamaba don Osmar Ferrer, era don Carlos Alberto Mejía Hernández. Y más encima ya había tenido otras aprehensiones. Incluso tengo entendido que como era menor de edad en ese momento, había estado a cargo del que en ese momento era el Sename. ¿Es verdad? Sí, esos son los antecedentes que incluso la Fiscalía Nacional emitió y dio a conocer públicamente, luego de que se supo efectivamente que esta persona ya había sido parte del sistema. ¿Dónde es el problema principal con ciertos países? ¿Ya? En el caso de Venezuela, Colombia incluso y otros países, Haití también, no tienen un sistema centralizado de registro civil que esté adosado, por ejemplo, a una cédula de identidad con un chip o una cédula de identidad con un sistema de seguridad que permita en el extranjero verificar. Por ejemplo, la chilena sí lo permite, siempre en la cédula de identidad, incluso en el pasaporte. Dado esa limitación, cuando llega alguien a nuestro país, muchas veces en el caso de extranjero, tienen un papel que es como un papel simple, firmado, que podría ser muy fácilmente falsificado. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que él mantiene o indica ser tener un nombre del cual no se puede verificar. ¿Cómo ocurre esto en concreto? Si llega alguien al tribunal, le ponen RUT 000 y le piden al registro civil que emita una cédula provisoria. Pero esa cédula provisoria no se verifica con el extranjero, con el país de origen. Se le da conforme a lo que él declara. Y eso es claramente un problema, porque si no se puede acreditar a través de huellas, por ejemplo, que ahora sí se están tomando, pero en la fecha no se tenían, entonces es muy difícil verificar la identidad. Cualquier persona podría decir, yo soy Robin Hood, ese es mi nombre, póngale y mi ruta 11. Entonces, ese es otro problema, nuevamente, un tema de información. Y ahí las limitaciones, porque en este caso, Venezuela informa la verdadera identidad de esta persona. ¿Ya? En ese caso funcionó el tema de la información, pero es a posteriori, es decir, después de que esto ocurrió, que ya solamente sirve para efecto de verificar que también esta persona era alguien que había cometido ya delitos, que ya era parte del sistema, lo que obviamente refleja esta serie de errores que pareciera de verdad algo muy poco creíble, que hace pensar incluso que esto pudiera ser corrupción, pero lamentablemente es un tema de infraestructura y por eso es tan peligroso, y al menos a mí me alegra que esto salga a la luz pública, porque el hecho de reconocer que hay un problema es la única posibilidad que va a permitir al menos tratar de solucionarlo. Pero como todos nos pueden escuchar en este caso, o como he escuchado la última semana, la verdad es bastante inexplicable esta serie de errores.
Oye, sí, es como casi como de una película, no como divertida, porque pasan cosas. Ahora, tú dijiste ahí una cosita que quiero que me la reaclares, y es que en este caso funcionó el que Venezuela dijera, a ver, este señor se llama fulanito, Sí, sí, fue en de esa Venezuela manera. finalmente, sí, por la vía diplomática, después se informó también por el Ministerio Público, que fue informado a través de la institucionalidad de Venezuela, desconozco si fue a nivel diplomático o a nivel de policía, pero sí se verificó la identidad de la persona, el número asociado, la verificación de su cédula de identidad, su huella, etcétera, pero después, o sea, esta información fue mucho después de que esto ya había sucedido. Claro, el señor este ya andaba quizá a dónde. Oye, ¿y eso Mm. se verificó por las huellas dactilares? Al menos lo que informó el Ministerio Público, verificaron por tema de identidad, rostro y huellas, que fue lo que se envió, Ya. porque se envía a Interpol, se envía a las distintas instituciones. Lo que pasa es que ahí también hay un problema, porque por ejemplo con otros países europeos, Estados Unidos y otros tenemos un sistema que permite la interconexión entre las policías de verificar rápidamente la identidad. Ujú. En estos casos no, en este caso no, y obviamente en esta demora de días nos cuesta, en casos, y muchos casos en particular con Venezuela, ocurre que hay una falta de reciprocidad o rapidez en la información de que se remite, obviamente, y es muy necesario saber a quién estamos deteniendo, porque por algo sencillo, por ejemplo, uno podría decir que esa persona tiene irreprochable conducta anterior, por tanto tiene una pena menor, pero en realidad en su país tenía 20 condenas. Entonces por eso es necesario esta información y tener esta conexión con otras instituciones. Oye, parece ser que Venezuela tiene un sistema en este sentido de registro civil, digamos, bastante atrasado, ¿no? O por lo menos no conversa con nosotros, eso está muy claro. Claro, claro, ahí también hay dos cosas. Aquellos, por ejemplo, uno cuando es extranjero en nuestro país podría concurrir a la pedida de autodenunciarse el hecho de estar de manera ilegal, pero nuevamente ahí no existe un requisito para tal efecto de tener una cédula de identidad validada. No, uno podría hacerlo y señalar alguna identidad falsa y es el riesgo en ese caso. Claro. Oye, y la segunda cosa que también dijiste que me gustaría que me la reaclararas es cuando este señor estuvo detenido como con el nombre, con su nombre verdadero, Mm. parece, como Carlos Alberto Mejía, ahí no existía el sistema de la huella dactilar. ¿Por qué no pudieron saber ahora acá? Lo detuvieron, puso las huellas y dijeron, a ver, este caballero no se llama así, se llama Sa. No se pudo, no había huellas anteriores. Sí, hay dos cosas. Lo que ocurre para menores de edad y la toma de huellas, no es algo que suceda de manera automática, dependerá del delito y hay otros protocolos para tal efecto, pero lo en concreto es que a la fecha de los hechos, que esta persona ingresa al sistema, no había toma automática o una toma de huellas que permitieran mantenerlo en el sistema y que luego se hubiese caído, se hubiese dicho, oiga, no, este no es Pedrito, es Juanito. Entonces, para el efecto, claro, esa dificultad, al menos eso ya está solucionado de aquí hacia el futuro. De lo que ocurrió hacia atrás, lamentablemente no. Oye, ¿y cómo hacemos ahora para que el ciudadano en realidad que tiene una alta confianza, moderadamente confianza en el sistema judicial, con un 25% en Mm, realidad es muy baja, ¿cómo mm. hacemos ahora para que esto vuelva o se revierta de alguna manera? Danos entonces para ti los procedimientos que debieran garantizar esta legalidad y seguridad en los procesos. Mira, aquí lamentablemente no hay una solución rápida, aquí requiere sí o sí inversión. Inversión en infraestructura de carácter informático, inversión en poder capacitar al personal que debería administrar esta base de datos y interconexión entre distintas instituciones. Poder judicial, incluso entre las distintas policías, incluso dentro de las mismas unidades de policía, extranjería y otras, y también una inversión que permita también mejorar cómo se determina la identidad de las personas con huella. Hoy día la tecnología nos permite distintas formas, es cosa de verlo, de repente en nuestro propio teléfono nos puede ver la cara e identificarnos. Bueno, existen medidas, existen formas, pero todas requieren inversión, no es algo barato, por tanto cuesta obviamente obtener los recursos para esto, pero hay que tenerlo como prioridad si queremos también enfocarnos en la lucha contra el crimen organizado y personas que sí o sí de alguna manera no podemos individualizar de manera rápida. Yo creo que es una inversión que es necesaria y ojalá sí se haga en el mediano plazo. Esto tampoco es algo que se pueda comprar las cosas hoy día y estén funcionando mañana. Requiere un tema de capacitación, por tanto estamos hablando de algo del mediano plazo, es decir,
un par de años para que esto pueda comenzar a funcionar y tener, al menos que este caso, en esta manera, no vuelva a ocurrir. Oye, y respecto de este caso, en el sentido que dice que ojalá no vuelva a ocurrir, pero de aquí a que esto se implemente, suponte que el gobierno dijera, ya, vamos a hacerlo ahora, right now, vamos a comprar los equipos, vamos a traer a la gente que capacite, vamos a traer a los mejores, digamos, de todo el mundo para que se capacite y esto sea más seguro. Pero de aquí hasta que eso simplemente, como dices tú, no es para mañana. Mm, Por lo mm. tanto, entre medio, capaz que sigan pasando cosas de este estilo y ni siquiera sepamos, porque esta vez supimos en realidad, porque él llamó a su amigo para decirle, oye, yo estoy libre. Y el otro le dijo, oye, pero ¿y por qué yo no? Le dijo al abogado, y el abogado fue entonces el que fue a preguntar por qué este señor está libre y mi defendido no. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Se necesita mayor rigurosidad, tanto en tribunales como en gendarmería. Mm. Yo sé que, lo mismo tú decías, de repente a gendarmería le llegan muchas Mm. resoluciones y a lo mejor la persona no va a tener que estar tan apurada y va a tener que ir revisando uno por uno hasta ver si hay uno más arriba, un mail más abajo, etcétera, ¿no? Mejorar ese tipo de contacto. Sí. ¿Qué se hace mientras tanto? Sí, no, si mientras tanto podemos hacer mejoras que yo creo que son bastante sencillas, que tienen que ver con protocolos. Por ejemplo, en el caso de gendarmería, en el caso que esté en estadística, en esta preclasificación, debería estar separado aquellas personas que van a ingresar a cumplir una medida cautelar de aquellos que se van a terminar con la medida cautelar. Y aquellos pasen por un proceso, un doble check. Luego uno, después alguien irá a revisar, le tomará 1 minuto, 2 minutos, revisar que esa persona está bien y que con 2 personas tenga 2 firmas, por ejemplo, y luego se informa al tribunal. Esa información de una persona que dejó de cumplir la medida, salió con tal fecha, no se emite directamente a todas las partes de la causa. Eso debiese estar, y es algo que no parece que requiere mucha inversión ni dificultad, a lo más la contratación de personal si es que fuera necesario, ¿ya? Pero algo de tecnología no requiere. Y lo segundo, también en el caso del tribunal, que para efecto en el caso que se tuviera que modificar una medida cautelar, es mejor dejar las dos vigentes y luego de que ya está asegurado esto, se establezca una resolución de manera distinta para dejar sin efecto una errónea, pero de esa manera protocolos sencillos que parecerían que pudieran evitar que se produzca un problema. A mí me llama la atención eso que decías recién, hace un rato en realidad, aquello de que por el hecho de haber tenido una letra mal puesta, ¿no? El Mm. Ferrer no era Ferrer, sino que la E le faltaba a la resolución, tenga que decir se deja sin efecto. En realidad lo que debiera decir es por este, no sé, este documento, este actual documento, se modifica el nombre o se mejora, no sé, pero sin la palabra dejar efecto, ¿no? Mm. Que la medida cautelar en buenas cuentas ya no es la resolución, no sé, me cabe eso, no me cabe, digamos, no me Sí, calza, no. ¿no? Sí, no, sí, pero eso cuesta entender. Y ahí, claro, hay dos explicaciones que se han señalado a juicio de esto, tanto del Poder Judicial como de aquellos entendidos sobre el punto uno, en un tema que fue un error de protocolo, que esto no se debería haber hecho de esa manera, se debería haber hecho la segunda, ¿no? ¿Ya? Y haber evitado lo mismo lo que la otra esté. Pero también hay algunos que plantean, que se ha señalado, en que el sistema no es una resolución como cualquier otra, sino que es un módulo para medidas cautelares y el sistema no permite agregar una sobre esa persona, salvo cuando esté vigente. Entonces, por eso sería, hago una para dejarla sin efecto y después tengo que agregar la otra. Eso claramente también pareciera muy raro, pero obviamente bastaría al menos y sería legalmente válido de todas maneras si se hiciera por una resolución separada. Si ya estuvo el error, bueno, el funcionario o el tribunal tendrá que buscar una solución que no nos pueda generar ese riesgo y eso tampoco requiere una inversión, será una resolución distinta, un poco más explícita para tal efecto, más larga en realidad, y resuelve y también la firmará el juez, la firmará el tribunal y evitamos o evitaríamos tener un problema como el que sucedió, en el cual que por una letra, como tú señalabas, o la falta del root, por no tenerlo, genere o pueda generar el riesgo de que una persona que está decretada su medida cautelar quede en libertad.
Oye, y por último, ahora sí, para terminar, este señor se sabe ya definitivamente que salió con su nombre verdadero, que no estaba o con el nombre nuevo, digamos, pero como estaba sin medida cautelar, Gendarmería en aduana, tampoco fue problema sacarlo, ¿no es cierto? Porque pasó por un paso habilitado, salió por Chacayuta. Mm. Claro, ahí incluso yo el otro día escuchaba a un profesor de Derecho Penal también que decía, bueno, en estos casos, bueno, quizás sería mejor también, si le dejamos una prisión preventiva para evitar estas cosas, dejémosle otra medida cautelar que es la de arraigo nacional. Es decir, que además no pueda salir del país. Lo que pasa es que, claro, el tribunal normalmente desecha eso, otra medida cautelar, porque la persona debería estar presa, debería estar privada de libertad. Pero claro, eso obviamente la persona tenía derecho a salir del país porque no tenía medida cautelar alguna decretada, como pasó, por ejemplo, en el caso del caso de las lesiones graves o conserje, también fue muy conocido. Entonces, a veces también podría ser un doble sello, no está en prisión preventiva, también le vamos a dejar un arraigo nacional. Podría ser abundante para los efectos, pero bueno, al menos un doble sello hasta que tengamos un sistema más robusto. Seguro, sí, hasta ahora muy robusto, como dices tú, hasta ahora es bastante vulnerable en realidad. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Diego. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias le damos a Diego Muñoz, él es abogado, máster en cumplimiento normativo en materia penal, y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Conversamos sobre toda esta cadena de equivocaciones, esperemos que realmente sea una cadena de equivocaciones y no corrupción, como decía él, ¿no es cierto? Porque empezar a buscar de dónde, de cuándo, es preferible quizás no saber que somos, que no hay corrupción, no es que no saber, sino que no haya corrupción y que haya sido solamente una cadena de errores. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.